Y como vamos a hablar de las dimensiones, entonces voy a hacer una breve introducción de lo que es una dimensión y cómo diferenciarlo de otras cosas. Como por ejemplo, están las dimensiones, planos dimensionales y niveles de dimensiones, y dentro de los niveles reinos. O sea que hay varios conceptos para hablar de lo que es, de lo que existe, básicamente. ¿Qué es una dimensión? Estas son dimensiones. Vamos a describir qué es una dimensión. Dimensión viene de la palabra di, que significa dos, y mensio, que significa medida. O sea que es una medida desde dos lugares. Es cuando una medida se divide, se observa de un punto a otro. Una dimensión, entonces, es una observación de algo desde otro punto de vista. Somos dos cosas, el observador y el observado. Es la medida desde dos lugares. Nosotros confundimos el concepto dimensión con planos dimensionales y a veces con niveles dimensionales. Entonces vamos a tratar de ver estas diferencias. Una dimensión no es un lugar, es la medida de un lugar. Una dimensión no es un sitio donde alguien puede ir o desde donde alguien puede venir. La dimensión es una perspectiva de un mismo lugar o ser u objeto. Lo que hace que sepamos en qué dimensión estamos tiene que ver con cuáles son las medidas que podemos tomar de una sola cosa. Por ejemplo, acá tengo una esfera y esta esfera va a tener estos 6 puntos de vista. Tengo una dimensión que es esta de acá. Tenemos una segunda dimensión y una tercera dimensión aquí. En nuestra tercera dimensión a esto le vamos a llamar alto, ancho y profundo. ¿Por qué nosotros estamos en la tercera dimensión? Estamos en la tercera dimensión porque tenemos un alto, un ancho y un profundo. O sea que no tiene nada que ver esto con un plano espiritual. No tiene nada que ver con un nivel de conciencia. Tiene que ver simplemente con una perspectiva de mesura de las cosas. Entonces a partir de ahí podemos ver las diferentes dimensiones. Podemos entender que hay una dimensión, podemos tener 2 dimensiones, podemos tener 3 dimensiones y algo más interesante todavía. Todas las cosas que existen en el universo viven en todas las dimensiones, porque todo el universo es mesurable. Entonces, el mismo universo tiene aspectos en cada una de las dimensiones. Por eso somos seres multidimensionales, no los humanos. El universo es multidimensional. Todos los seres que están en otra dimensión no son seres separados de nosotros, sino que son aspectos dimensionales de nosotros. Por lo tanto, nosotros estamos todo el tiempo en todas dimensiones, solamente que este de acá se expande y se expresa en 3. Vamos a pensar en una casa, una casita bonita en un lugar. A todo eso le llamamos casa. Es una casa. Cualquier humano ve algo que tiene puertas, techo, ventanas, suelo y es una casa. Ahora, ¿qué sucede? La casa tiene una puerta, tiene ventanas, que son espacios por donde uno se puede mover, puede salir, puede ver afuera, puede ver adentro. La casa tiene un techo. Normalmente la gente no camina por el techo, es el techo. El techo normalmente no toca el suelo, es el suelo. El techo está separado por 2 metros, 3 metros del suelo. Dentro hay objetos, un sillón, una cocina, una cama, que no tocan el techo, pero están cubiertos por el techo. Hay paredes, 4 podríamos poner alrededor, cada una apuntando a una dirección diferente. Este, oeste, norte, sur. Es decir que el techo mira al cielo, el suelo mira a la tierra, las paredes miran en 4 direcciones diferentes, los objetos del interior miran solamente lo que está dentro. Y hay algunas puertas y ventanas por las cuales se puede ver hacia afuera y hacia adentro. Pero todo eso se llama casa. Es una sola cosa, que vive aspectos totalmente diferentes el uno del otro. Es decir que la pared que está siempre mirando al este va a considerar que lo único que existe es el este. La cama que está dentro de la casa siempre va a pensar que lo único que existe es lo que está dentro, porque nunca va a ver el cielo, está en el techo. Y sin embargo todos son la casa. Ahí tenemos entonces el concepto de lo que son las dimensiones. Las dimensiones de una realidad es una sola cosa que tiene diferentes puntos de vista y expresión. Esto tiene 3 dimensiones, lo estoy viendo 3 dimensiones, pero solo estoy viendo 3 dimensiones porque estoy mirando como si fuera una pared hacia el este. Imagínense que yo, humano, aquí, y este lápiz estamos en la pared este. Entonces solo voy a estar viendo
las dimensiones que me permite ver el este. Solo voy a estar viendo la dimensión de mi objeto desde el punto de vista del este. Pero el que está en el oeste está viendo la cuarta dimensión, cosa que yo no estoy viendo. ¿Qué es la cuarta dimensión? Toda la historia de esto que está acá, todas las cosas que fue este lápiz, el árbol, la madera, los átomos y lo que va a ser también este lápiz, todas las cosas que va a escribir, todos los movimientos hasta que se rompa, se quema, lo que sea. Todos los procesos que va a vivir este lápiz están en la cuarta dimensión, pero yo no lo puedo ver porque estoy mirando hacia el este. Mientras la de atrás está viendo el tiempo, yo estoy viendo el espacio. De igual manera que una pared mira siempre la salida del sol y la otra siempre va a ver la puesta del sol. Para la pared que está mirando la salida del sol, solo existe el amanecer. Para la pared que está mirando a la puesta del sol, solo existe la puesta del sol. Nunca va a haber el amanecer. Y eso no quita que no exista. Como ven, las dimensiones que estoy describiendo ahora, las dimensiones no tienen nada que ver con lo espiritual. No estoy hablando de conceptos ni siquiera, estoy hablando de cosas lógicas. No nos vayamos al mundo espiritual todavía. Estamos hablando de cosas lógicas. Si yo construyo una casa en un lugar con una pared al este y otra pared al oeste, una pared nunca va a ver la puesta del sol y la otra pared siempre va a ver la puesta del sol. O sea, una va a ver el amanecer, la otra va a ver el atardecer. Lógica, pura. Y eso es una dimensión de una casa que tiene diferentes puntos de vista. ¿Qué sucede? Esta casa de repente tiene 3 niveles: un sótano, un primer piso y un segundo piso. Todas las paredes hacen lo mismo, miran para un lado, para otro, para el techo, para arriba, todos miran más o menos lo mismo. La casa sigue con la misma estructura, pero ahora tiene 3 pisos. Es decir que en el sótano va a haber un grupo de entidades que van a observar hacia las diferentes direcciones, pero desde la sombra y la oscuridad. Va a haber después en el primero, también mirando en diferentes direcciones, seres que están en el mundo medio. Y en el segundo piso va a haber seres que tengan una mirada mucho más amplia del espacio, porque pueden ver más lejos, porque no les tapa las plantitas que había alrededor. Entonces pueden ver mucho más, con más claridad, tener más luz durante el día. Es la misma casa. A esto se le llama planos dimensionales. Planos dimensionales. ¿Qué son los planos dimensionales? Que dentro de la misma estructura de dimensionalidad hay seres que viven más densos, más normal o más sutil. O sea que en la misma tercera dimensión tenemos a personas que son totalmente oscuras y que no ven nada en su vida y viven aferradas a la materia. Tenemos gente que vive relajada, viviendo su vida normal, interactuando en el primer piso. Y gente que está sutil, vibrando alto, que vive en una claridad más liviana, sin todo el peso de la casa. Estoy hablando solo de la tercera dimensión. Seguramente todos conocemos a alguien que vive en el sótano, a alguien que vive en el primer piso y a alguien que vive en el segundo piso. Como humanos, no me salí de la humanidad todavía. Ahora vamos a otra cosa. Vamos a sumarle algo más a esto. ¿Qué le vamos a sumar? Habitaciones. Habitaciones a cada uno de los pisos. Habitaciones al sótano, habitaciones al primer piso y habitaciones al segundo piso. Cada habitación va a tener una ventana a una dirección diferente, con puertas a una dirección diferente. Por lo tanto, cada uno va a ver cosas muy diferentes desde su habitación. Algunos van a ver solamente el sol saliendo, otros van a ver solamente el sol poniéndose. A estas habitaciones le vamos a llamar niveles dimensionales. Los niveles dimensionales, ¿qué son? Son los diferentes lugares donde seres diferentes observan cosas totalmente diferentes. Por esto podemos tener, por ejemplo, en el segundo piso, gente humana en una habitación que está viendo todo desde lo más alto, pero solo ve la puesta del sol. Y hay gente que lo ve todo más alto y ve la salida del sol. Entonces, el que está espiritualmente abierto a ver la puesta del sol va a ser un humano que va a estar mirando con melancolía la búsqueda de la luz que se va. Pero en otra habitación va a haber un maestro espiritual en otro plano dimensional que va a estar viendo la salida del sol, reconociendo que ya es la luz. Entonces el maestro espiritual puede golpearle la puerta a la habitación de enfrente del humano, abrir un poquito la puerta y decirle: ya salió el sol, y cierra la puerta. ¿Se entiende? Espero que la explicación se esté entendiendo. Y ahora, esto mismo que describí en el plano espiritual pasa también en el plano normal de primera dimensión. ¿Cómo funciona en el primer nivel de la casa? El maestro, que está del lado del sol, no tiene la voluntad ni la fuerza para golpear la puerta del otro y decirle que amaneció. Y el otro no tiene la voluntad de levantarse de la cama para abrirle la puerta, básicamente. Entonces, ¿qué hace el otro maestro en el primer plano?
deja la puerta un poco abierta. Su puerta de su habitación la deja un poco abierta para que la luz de la mañana llegue y pase por debajo de la puerta del otro. Entonces el otro, desde su cama, ve que ya hay luz del otro lado de la puerta y dice, ah, debe haber salido el sol. Se entiende la diferencia del primer piso al segundo, ¿no? En el segundo piso van, golpean la puerta y le dice, ya salió el sol. En el otro, deja la puerta abierta y ya le pasará la luz por debajo de la puerta y se dará cuenta de que empezó a salir el sol. Y abajo de todo, en el sótano, hay una endijita chiquitita donde se puede ver que la luz está saliendo, y ese es el maestro de la oscuridad. El maestro de la oscuridad, el que está en el sótano y ve que la luz está saliendo. ¿Qué hace el maestro de la oscuridad? El maestro de la oscuridad abre la puerta con mucho cuidado, en silencio. Se cruza a la otra habitación, abre la puerta con cuidado en toda la sombra. Se acerca a la persona que está durmiendo ahí muy densa, que no se quiere despertar, que dice, no, quiero seguir durmiendo. Esa persona que le gusta estar en la oscuridad se acerca con un vaso de agua y desde arriba se lo tira. Y le dice, ya amaneció. Y se vuelve a su habitación. Básicamente esa sería la visión. Nosotros los humanos le llamamos a eso crisis. Al mundo del sótano le llamamos el despertar de la crisis. Entonces ya vimos las dimensiones de una casa, los planos de una casa y las habitaciones, que son los niveles de una casa. Y ahora tenemos dentro lo que serían los reinos dimensionales, que sería cómo cada sujeto y objeto dentro de esas habitaciones percibe las dimensiones. ¿Y esto cómo lo podemos explicar? Que en cada habitación hay una piedra, una planta, un animal y una persona. Entonces tenemos 4 reinos, por ejemplo, mineral, vegetal, animal y humano, viviendo en cada habitación. Entonces tenemos a un ser consciente, a una plantita al lado de la cama, una mascotita, uno tiene un gato, otro tiene un perro, otro tiene un pez. Cada habitación tiene una mascota, un animalito, una planta, una piedra diferente, una persona que vive ahí. Entonces, por ejemplo, en el sótano, una mascota, por ejemplo, puede ser una entidad demoníaca. Una entidad demoníaca es una mascota en el sótano. En el primer piso, una mascota puede ser un perro, un gato. Y en el segundo piso, arriba de todo, una mascota puede ser un hada, un duende, un dragón, para que entendamos las diferentes. Pero depende en qué habitación. No es en todo el piso, es en qué habitación está. Tenemos la casa, entonces, hemos dibujado la casita en nuestra mente. Bueno, todo eso no existe. ¿Por qué no existe? Porque todo eso es simplemente una percepción proyectada de la única dimensión existente, que es la primera dimensión. Todas las demás son simplemente proyecciones de la primera dimensión.